Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Martín Santiago Guerrero y Brian Alejandro Acero. Y en el día de hoy vendremos a exponer sobre la guía de laboratorio 2. Mi compañero Martín procederá a exponer el primer punto. Bueno, entonces primero veremos como el montaje de forma breve, después miraremos el código, o sea, explicar un poco el código, y ya por último sería mirar su funcionamiento. Entonces, acá va a aparecer el numerito que aparezca según el voltaje que le damos, o sea, el voltaje que nos dé la resistencia. Y el puerto E, pues bueno, nos va a aparecer lo que viene siendo después del punto decimal. Entonces, acá están conectados el puerto D desde A, o sea, el A está conectado al puerto D hasta el D0, que sería el puerto G, sería el puerto G, y así con el otro segmento. Listo. Entonces, en el código, pues primero, bueno, estas son las funciones que se van a usar: comparar, mostrar, convertir, por decirlo así, y mostrar derecho. Entonces, dos de funciones retornos y la otra no tienen retorno. Entonces acá dicen inicializamos los puertos que vamos a usar. Dejamos los puertos A como entrada. Bueno, acá definimos las variables int, cob y a. Acá definimos, bueno, acá según el datasheet, en add con 1 bits. O sea, en add con 1 en los bits BCFGO y BCFG1. Entonces vamos al registro. Y acá en add con 1, entonces podemos ver acá, si ponemos en 0, acá el G1 y el G0 estaremos utilizando un voltaje de referencia de 0 a 5 voltios. Acá en el puerto, bueno, en el registro add con 0, estaremos seteando los bits que van a estar analógicos en el add con 1, los que son analógicos y cuáles son digitales. Entonces, en este caso utilizamos 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, que vendría siendo esta parte de acá. Y acá en add con 0 le dejamos así para que la entrada de nuestra conversión sea en el canal 0, que vendría siendo N0. Y acá por último estaríamos definiendo el tiempo de adquisición, que ese sería en el registro add con 0, add con 2, que digo. Entonces acá definimos 2 y 4. Entonces sería 2stat y fos entre 4. Por último, entonces, en el último registro, bueno, add con 0, en el bit addon igual a 1. Entonces devolvemos al registro. Entonces sería para que el conversor, el módulo, estuviera activado, ¿sí? Entonces acá pusimos 1. Listo. Listo, y la que viene siendo la parte ya que nosotros programamos. Bueno, tomamos como referencia primero la parte que nos pasó el profesor, en la que era esta parte del el bucle while, mientras que en el registro, bueno, acá se ve add con 0 bits, entonces volvemos acá, add con 0. En el go done, que sería que la conversión está en progreso, y si mientras esa conversión está en progreso, lo que vamos a hacer es igualar a la variable comp el registro address bueno, y el registro address.l. Y entonces, lo que está, bueno, lo que está en COP se lo va a llevar la función comparar, y como es una función con retorno, el valor que retorne se lo llevará a la variable A, y la función A se llevará lo que esté en A. Entonces, ya viendo primero como función, la primera función, la de comparar. Entonces, lo que hace es
o sea, dependiendo del voltaje nos va a arrojar un valor decimal, ¿cierto? Entonces, en este paso, para no ser tan extensa la línea, lo que hice fue, bueno, lo que hicimos fue pasarla a hexadecimal. Entonces, acá están todos los valores de 0,1 a 5 voltios. Entonces, acá hicimos una pequeña tablita. Entonces, en cada voltaje nos arroja un valor decimal. Y acá, pues, lo convertimos a hexadecimal. Entonces, lo que va a hacer es en un ciclo for que va desde 0 hasta 51. Entonces, ir comparando constantemente hasta que algún número coincida. Algún número coincida en el arreglo que hicimos con los valores de los voltajes. Entonces, cuando coincida, va a retornar el valor de I, que será la posición de este valor en el arreglo. Entonces, eso es lo que va a volver acá y lo que se va a igualar a. Y entonces, vamos a la función mostrar, que es la que toma el valor a. Entonces, primero definimos la variable c con 0, ¿cierto? Entonces, como sabemos que entre 0 a 10, entre 0 a 10 o sea, sabemos que el puerto B, sí, el segmento, el display de 7 segmentos de la izquierda va a estar siempre mostrado en 0, entonces lo igualamos a 0 una vez. Entonces, si en alguno de esos casos sí ya será igual a 0, mayor o igual a 0, pero también tiene que estar o sea, tiene que ser menor a 10. Entonces, eso es lo que definimos acá y lo que definimos en los otros ifs. Entonces tiene que ser mayor, igual a 30, pero también tiene que ser menor a 40. Entonces, así hicimos con todos los valores. Y entonces lo que hicimos fue igualar C, lo que hicimos fue igualar C a la, conver- a la conversión, que lo que pasa es que entonces cuando arroja un valor, ¿cierto? Entonces solo nos interesa para hacer como equilibrar el código, ¿cierto? Que estuviera solo entre 0 y 9. ¿Por qué? Pues porque pues necesitamos los valores de 0 a 9 en segmentos, ¿cierto? O sea, para alumbrarlo. Entonces, para no tener que repetir todo esto en cada uno de estos pasos, lo que se hizo fue una pequeña conversión, que lo que hace es toma el valor que viene o sea, ¿de qué? Del voltaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es 2,5 voltios, por decirlo así. Entonces, sabemos que la primera parte va a ser 2 y la otra va a ser 5. Pero entonces, lo que se hace para facilitar eso es dividirlo entre 10 y el residuo, que sabemos que va a ser, o sea, 2,5 entre 10, pues bueno, el residuo va a ser 5. Entonces, ese residuo lo igualamos a B y retorna B. Entonces, esto lo que va a hacer es después llevarlo a mostrar, ¿cierto? Entonces, a mostrar acá y lo que se hace es iluminar el puerto. Bueno, caso si, por ejemplo, es 2,5, digamos. Entonces, toma acá el valor en el puerto B, lo que hace es mostrarle el 2 de una vez entre todos estos valores. Ya sabemos que, bueno, siempre va a estar iluminado el 2. Y la C, entonces, bueno, lo convierte para que nos arroje entre 0 y 9. Y entonces C lo lleva a esta función, que bueno, pues en el caso de que el residuo sea 5, entonces lo lleva para acá. Y entonces acá lo que va a hacer es alumbrar para que sea 5 en el segmento. Y bueno, eso sería como el funcionamiento, bueno, resumen el funcionamiento en código. Entonces ya podremos verlo en simulación. Bueno, listo. Entonces, como en este caso, bueno, vemos 2,5. Entonces acá podemos ver que acá muestra el 2 y acá el 5. Y si voy subiendo, pues va correspondiendo al voltaje. Entonces 4,2, 4,2. Solo tiene una cifra significativa. Entonces acá podemos bajar y pues a seguir mostrando. Entonces esta parte de acá, pues bueno, ya es por como pruebas.
pero acá es lo que se muestra en el registro address H. Entonces es como en forma binaria. Entonces está listo. Eso sería por la parte del punto 1. Entonces, el punto 2 se nos pide que cuando el voltaje sea mayor a 3.5 se ilumine y cuando es menor a 3.5 se mantenga apagado el LED. Entonces, bueno, en esta parte pues es casi lo mismo. Bueno, es lo mismo lo que viene siendo acá la primera parte. Toda esta parte viene siendo la misma, inicializar puertos, voltaje de referencia, eso. Y entonces, bueno, acá lo que va a hacer es igualamos a la variable com el registro address h. Y entonces la función comparar se va a llevar esa variable y la va a comparar acá en esta función, que es si es 0.xb3, que según nuestra tablita sería siendo 3.5 voltios. Pues bueno, pues que se muestre un 0 y que si es, o sea, si desde lo contrario, si es menor, pues no haga nada en el puerto D. Entonces, vamos a proceder a la simulación. Listo, entonces el valor que necesitamos va a estar en este LED, en este display. Entonces, mire, como está debajo de 3.5 voltios, entonces va a estar apagado. Entonces, cuando lo subamos a más de 3.5 se va a encender. ¿Listo? Entonces acá ya encendió. Ya, entonces se va a mantener apagado y si le vuelve a bajar, pues se va a apagar. Listo. Entonces ahora mi compañero Brian va a proceder a explicar el punto 3. Bueno, pues prosiguiendo con la explicación, en el puerto 3 se nos pide configurar el conversor análogo a digital para obtener la señal desde un sensor LM35 de temperatura, el cual tiene una sensibilidad de 10 milivoltios grados centígrados. Y lo que se hace es repetir la función o sea, la programación del punto anterior, pero pues cambiando la condición que ya no es voltaje, sino temperatura. Bueno, entonces en la primera parte del código inicializamos lo que es las variables. El add con 1 es para el voltaje de referencia. Eh, También utilizamos para definir los puertos que queremos de análogo a digital. En este caso es 1011, que nos lo muestra el datasheet. Bueno, entonces tenemos 1011, que es desde el puerto ANT12 hasta el puerto ANT4 digitales y desde el ANT3 hasta el ANT0 en análogos. Bueno, proseguimos con el ATCOM 0, que es el canal de conversión. En este caso es 0, porque nuestro canal, el que seleccionamos, es 0. Y continuando con el ATCOM 2, la primera parte es el tiempo de adquisición, el segundo el 4 es el selección de reloj por bits, ahí el 2 es el 2 TAT, tiempo de adquisición, el 4 es eso, es FOS sobre 4, y el 0 es el para justificar a la izquierda. Ahí ese addon 0 es para, perdón, addon 1 es para el Godot, que la conversión esté en progreso. Y pues en la función while le decimos que esté activado, que se active, que funcione, por decirlo así. Entonces, dentro del while también tenemos una función comparar y una variable que la igualamos a address_h para llevarnos esa variable perdón, a la función comparar, y de ahí le decimos que si la temperatura es igual a 150 grados Fahrenheit, pues va a mostrar en el display 7 segmentos 1, y si es falso,
pues no va a mostrar ningún valor. Bueno, y ya pues procedemos al cuarto punto, donde nos piden utilizar la lógica combinacional, pues para que cada puerto, eh, para que el display muestre o no una señal dependiendo de las características que ahora veremos. Bueno, pues es básicamente la primera parte la misma que la anterior y aquí la variable la llamamos tiempo y la función la llamamos condiciones, que es las condiciones a las que nos vemos involucrados para que el valor nos dé uno, ¿vale? Entonces, la primera parte, si la temperatura es mayor a 150 grados Fahrenheit, en las entradas uno y 2, en este caso estamos utilizando RC0 como entrada 1 y RC1 como entrada 2 y RS2 como entrada 3. Bueno, entonces nos dice que cuando esta 1 y la entrada 1 y la entrada 2 sea igual a la temperatura sea mayor a 150 grados Fahrenheit, esta me debe arrojar el valor de uno y, y así consecutivamente pues con los demás puertos. También tenemos la condición en el puerto 2, 1 y 3, que si estas son mayores a 150, perdón, menores a 150 grados Fahrenheit, estas, la 1 y la 2 también se activarán. Y esto se hace por medio de funciones lógicas o operaciones booleanas, perdón, las cuales son AND y OR. La AND me establece que si todas deben ser iguales para que me dé uno y la perdón, la OR, no, sí, la AND, todas deben ser iguales para que me uno, y la OR sí me pueden dar diferentes. Y pues ahí ya se establecen las condiciones y me dice que si alguna de estas es verdadera, pues el port 1 va a mostrar la salida un 1 y pues si no, pues no va a mostrar nada, así como veremos en la simulación. Y eso sería toda todo nuestro laboratorio por parte del grupo de Martín Guerrero y Brian Acero. Muchas gracias.